En las colinas rurales del oeste de Pensilvania existe una colección de reliquias eclesiásticas que ningún historiador ha podido rastrear con certeza a lo largo de 17 diferentes congregaciones. Desde Filadelfia hasta los asentamientos fronterizos, pequeños fragmentos óseos y restos preservados de cuerpos se encuentran dentro de relicarios ornamentados, cuyos orígenes han sido oscurecidos por el tiempo y la manipulación deliberada. Entre 1745 y 1792, más de 73 personas desaparecieron de estas comunidades, hombres y mujeres devotos y, lo más inquietante, niños huérfanos, todos posteriormente declarados santos por líderes religiosos locales. Lo que pocos saben es que un registro sellado en la Sociedad Histórica de Filadelfia contiene los testimonios de 3 testigos que descubrieron la verdad: el taller de la familia Whitmore, donde cuerpos humanos fueron procesados en reliquias sagradas durante casi 5 décadas. El manuscrito permaneció sellado durante siglos a petición de las iglesias involucradas, pero a través de una investigación cuidadosa, he descubierto la horrible verdad que el establecimiento religioso ha intentado desesperadamente mantener oculta antes de continuar con la historia del macabro negocio de la familia Whitmore. Suscríbete si tienes el valor de escuchar horrores históricos que pocos canales se atreven a revelar. Déjame saber en los comentarios desde qué estado estás viendo. Quizás tu iglesia local guarda secretos que nunca imaginaste. Ahora, adentrémonos en este perturbador capítulo de la historia religiosa estadounidense. El verdadero horror de lo que ocurrió en esos bosques de Pensilvania va mucho más allá de lo que la mayoría de los historiadores están dispuestos a reconocer, afectando a comunidades cuyos descendientes aún adoran en esas mismas iglesias. La colonia de Pensilvania a mediados del siglo XVIII existía como un refugio religioso único, mientras que los cuáqueros dominaban Filadelfia y sus alrededores con sus simples casas de reunión y énfasis en la luz interior. Los territorios occidentales presentaban una mezcla de denominaciones protestantes, presbiterianos, luteranos y sectas cristianas menores, cada una estableciendo modestas iglesias de madera a medida que se adentraban en tierras fronterizas reclamadas a los pueblos nativos. La familia Whitmore llegó desde Inglaterra en 1742, estableciéndose en el condado de Chester, aproximadamente a 30 millas al oeste de Filadelfia, donde las colinas onduladas daban paso a densos bosques y dispersas granjas. Nathaniel Whitmore, un hombre de rostro severo con ojos grises penetrantes y barba recortada que enmarcaba su mandíbula angular, se presentaba como un hábil artesano de objetos religiosos, cálices, platos de comunión y cubiertas de Biblia ornamentadas que pronto ganaron favor entre las congregaciones más adineradas. Su taller, una estructura de madera de 2 pisos ubicada en 12 acres de terreno boscoso, contaba con grandes ventanas que inundaban el piso principal con luz natural, donde recibía ministros y ancianos de la iglesia que encargaban su cada vez más solicitado trabajo. Su esposa, Elizabeth, una mujer delgada con manos delicadas y una inquietante capacidad para mantener una expresión plácida sin importar las circunstancias, manejaba el hogar y a sus 4 hijos con una precisión que los vecinos consideraban admirable. Sin embargo, también era una época de fervor religioso y crecimiento económico. El gran despertar había barrido las colonias en los años 1730 y 1740, dejando tras de sí una mayor conciencia espiritual y competencia entre denominaciones por almas y estatus. Las iglesias buscaban distinguirse no solo por la doctrina, sino también por la calidad de sus edificios y artefactos religiosos. Los Whitmore parecían perfectamente posicionados para servir a este mercado. La artesanía de Nathaniel lo elevaba por encima de sus competidores locales y, para 1745, su taller se había expandido para incluir a 2 aprendices, Jacob Miller, hijo huérfano de inmigrantes alemanes, y Peter Collins, un joven silencioso de una familia pobre de Filadelfia. La familia vivía cómodamente, aunque no de manera ostentosa, ganando reputación por su diligencia y piedad, lo que servía como una eficaz máscara para lo que ocurría tras las puertas cerradas del taller después del anochecer.
Fue a finales del otoño de 1745 cuando Mary Collins, una devota cuáquera conocida por su labor de sanación entre los pobres, desapareció mientras regresaba a casa tras visitar a una familia enferma en las afueras del condado. Su desaparición causó preocupación momentánea. Pero, como ocurría a menudo en tiempos coloniales, se atribuyó finalmente a un ataque de nativos o un encuentro con un animal salvaje. Lo que nadie sabía entonces era que Mary Collins marcaba el inicio de un horrendo negocio que continuaría sin ser detectado durante casi medio siglo. El 17 de noviembre de 1745, mientras una temprana tormenta invernal descendía sobre el condado de Chester, Mary Collins emprendió su último viaje por el sendero que pasaba junto a la propiedad de los Whitmore. El cielo se había oscurecido prematuramente, con nubes densas que prometían nieve y el viento arrastrando hojas quebradizas sobre el suelo helado. Mary, viuda de 43 años, con canas en el cabello y manos curtidas por décadas de trabajo caritativo, se ajustó más la capa de lana y aceleró el paso al pasar junto a la luz de la linterna del taller de los Whitmore. Según la confesión de Thomas Wedmore, escrita años después desde su lecho de muerte y descubierta oculta en la pared de una celda de Filadelfia, su padre había estado observando a Mary Collins durante semanas. Su padre decía que su reputación de santidad la haría perfecta. Thomas escribió con letra temblorosa que su padre afirmaba que Dios le había revelado un gran propósito, una manera de llevar la verdadera santidad a las colonias a través de vasos sagrados. Mientras Mary pasaba por la propiedad, Nathaniel emergió de los árboles con una linterna en la mano. Llamando a pedir ayuda, su voz, teñida de una desesperación ensayada, explicó que su hijo William se había perdido en el bosque y no había regresado. Mary, conocida por su amabilidad, no dudó en ofrecer su ayuda a pesar de la tormenta que se acercaba. Siguió a Nathaniel más adentro de la propiedad, alejándose del camino hacia un pequeño claro donde se encontraba la entrada trasera del taller. Parcialmente oculta por un grupo de pinos, observé desde la ventana cómo el padre la guiaba hacia el interior. La confesión de Thomas continuaba. Su madre había preparado la habitación. Estábamos haciendo la obra de Dios, escribió Thomas. Decía que las iglesias protestantes de América carecían de las reliquias sagradas que daban poder a la Iglesia católica, y que ellos proporcionarían lo necesario para elevar la verdadera adoración en las colonias. Lo creí entonces, Dios me perdone, lo creí. 2 semanas después de la desaparición de Mary Collins, Nathaniel Wedmore viajó a Filadelfia llevando varias cajas de madera ornamentadas de su propia fabricación. Regresó con más encargos que nunca y una considerable suma de dinero. En la siguiente reunión cuáquera, habló conmovedoramente sobre la pérdida de su querida amiga Mary y sugirió realizar un servicio conmemorativo especial. Durante este servicio, presentó a la casa de reunión un exquisito altar en caja, explicando que lo había hecho en honor a Mary. Lo que la congregación no sabía era que dentro de un compartimento oculto de esa caja se encontraba un pequeño fragmento de Mary Collins, el primero de lo que se convertiría en cientos de reliquias sagradas distribuidas por las colonias durante las décadas siguientes. El invierno de 1745 dio paso a la primavera y, con Thor, comenzaron los rumores desde Filadelfia. Susurros sobre curaciones milagrosas atribuidas a una reliquia sagrada en una pequeña iglesia episcopal de la ciudad. El rector afirmaba que un fragmento de hueso de un santo desconocido del siglo XVIII había curado a 3 feligreses de sus dolencias. El hueso, decía, lo había adquirido a través de un comerciante europeo mediante un artesano local. Ese artesano era Nathaniel Wedmore. Para 1750, el negocio de la familia Whitmore se había expandido considerablemente. Su taller había duplicado su tamaño, empleando ahora a 5 aprendices que fabricaban los productos visibles, cajas ornamentadas, cálices y objetos religiosos que servían como la cara pública de la familia. Ninguno de estos jóvenes tenía acceso a las habitaciones secretas bajo el taller, donde se llevaba a cabo el verdadero negocio de los Whitmore. La familia también había construido una nueva casa, una imponente estructura de 2 pisos de piedra y madera que testificaba su creciente riqueza.
La desaparición de Mary Collins había quedado en el olvido local, reemplazada por reportes ocasionales de otras personas desaparecidas, un predicador visitante aquí, una anciana devota allá, típicamente individuos sin fuertes vínculos familiares, cuyas ausencias podían explicarse por los peligros del viaje colonial o los siempre convenientes problemas con nativos en la frontera. Lo que cambió en este periodo fue el método de los Whitmore para seleccionar a sus víctimas. La madre desarrolló lo que llamaba el discernimiento. Sarah Whitmore escribió en un diario descubierto en 1823 durante la demolición de la casa abandonada de la familia que podía identificar a aquellos cuyos cuerpos producirían las reliquias más poderosas. Afirmaba que Dios le hablaba, revelándole que almas estaban destinadas a la santidad después de la muerte. Esta escalofriante racionalización permitió a la familia ver sus acciones no como asesinato, sino como un llamado divino, solo. Estaban ayudando a estos individuos elegidos a alcanzar su propósito celestial antes de lo que la naturaleza había previsto. Los Whitmore también perfeccionaron su enfoque para crear y distribuir las reliquias. Nathaniel estableció conexiones con líderes eclesiásticos en Pensilvania, Nueva York, que informaban sobre los milagros ocurridos en iglesias que poseían reliquias proporcionadas por los Whitmore. Estas cuentas luego se compartían con otros compradores potenciales, creando una demanda que elevaba cada vez más los precios. Nathaniel instruía a los líderes eclesiásticos para mantener en secreto la existencia de las reliquias ante la congregación general, presentándolas como un fideicomiso sagrado conocido solo por los ancianos de la iglesia, una estrategia que limitaba la exposición mientras aumentaba el valor percibido de estos objetos. Lo que ninguno de sus clientes sabía era que las reliquias de santos europeos antiguos que compraban a tan alto costo se creaban en el sótano de los Whitmore a partir de los cuerpos de sus propios vecinos y compatriotas. En la primavera de 1753, un médico de Lancaster llamado Dr. Samuel Winters comenzó a preguntar. Haciendo preguntas incómodas después de examinar una reliquia curativa a petición de un paciente que afirmaba haberse curado al tocarla. Su inspección cuidadosa reveló que el tejido preservado no podía tener la antigüedad que se decía y que los métodos de conservación parecían inconsistentes con las técnicas europeas. Antes de que pudiera continuar con su investigación, el Dr. Winters desapareció mientras viajaba entre Lancaster y Filadelfia. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero al mes siguiente apareció en una iglesia presbiteriana de Nueva York un pequeño estuche de madera que contenía lo que se decía era el hueso de un dedo de un sanador del siglo XII. Los años pasaron y el patrón continuó. Los hijos Whitmore crecieron involucrados en el negocio familiar con distintos niveles de entusiasmo. Thomas, el mayor, se convirtió en el principal asistente de su padre, mientras que William, el menor y más inquietante de los hermanos, desarrolló un talento particular para el proceso de preservación, experimentando con técnicas que permitían crear reliquias más convincentes. Las hijas, Mary y Sarah, manejaban los aspectos financieros y la correspondencia, manteniendo la fachada respetable de la familia mientras lavaban las considerables ganancias a través de negocios legítimos. Las colonias americanas se acercaban a la revolución y con la agitación política surgieron nuevas oportunidades para los Whitmore. La interrupción del comercio con Inglaterra creó escasez de artículos religiosos, posicionando su taller como una de las pocas fuentes confiables para las iglesias de las colonias. La familia se cuidaba de demostrar el sentimiento patriótico apropiado sin identificarse demasiado con ninguna de las partes, una neutralidad que les permitió continuar su comercio sin importar qué facción controlara el territorio en un momento dado. A medida que la guerra revolucionaria se acercaba a su fin, comenzó un capítulo perturbador en el negocio de la familia Whitmore, que eventualmente llevaría a su caída. Era el año 1781, y mientras las colonias celebraban su inminente independencia, los Whitmore identificaron un nuevo y particularmente lucrativo mercado para sus macabros productos. El fin de la guerra trajo cambios significativos al panorama religioso de los recién formados Estados Unidos. Las iglesias dañadas durante el conflicto necesitaban reconstrucción,
y un renacimiento espiritual barría las comunidades en busca de significado tras años de derramamiento de sangre. Este ambiente creó una demanda sin precedentes. Supuestamente el corazón preservado de un niño mártir de la iglesia primitiva, los feligreses afirmaban que las oraciones ofrecidas ante esta reliquia producían respuestas extraordinarias. Particularmente en relación con enfermedades infantiles, la asistencia a la iglesia aumentó y las donaciones crecieron drásticamente. La noticia de estos milagros se difundió, creando demanda entre otras iglesias por reliquias igualmente poderosas. William sugirió los niños. El diario de Sarah Wedmore reveló, en un pasaje escrito con mano temblorosa y la tinta corrida como por lágrimas caídas, dijo que su inocencia los hacía recipientes más poderosos para la obra divina. Al principio, el padre dudó, pero el potencial profético lo convenció. Dios, ayúdame, sabía que estaba mal, sin embargo, no dije nada. Lo que siguió fue quizás la fase más perturbadora de la operación de los Whitmore. Entre 1782 y 1785, al menos 16 niños, todos huérfanos o de familias indigentes, desaparecieron de comunidades a un día de viaje de la propiedad Whitmore. Cada desaparición causaba revuelo breve antes de atribuirse a los sospechosos habituales: peligros del desierto, traficantes de niños rumbo a ciudades lejanas o simplemente a las duras realidades de la vida para los mineros desprotegidos en la joven república. Durante este mismo periodo, el mercado de reliquias de niños santos prosperaba entre ciertas iglesias, alcanzando precios 5 veces superiores a los de las reliquias de adultos, justificados por su supuesta potencia espiritual y rareza. Los Whitmore se hicieron más ricos que nunca, invirtiendo su dinero manchado de sangre en tierras, negocios y conexiones políticas que los protegían aún más de sospechas. Sin embargo, la escala aumentada de su operación necesitaba más manos, obligando a la familia a iniciar parcialmente a 2 aprendices de confianza en sus secretos. Uno de estos hombres, Daniel Foster, se convertiría más tarde en central para la caída de la familia. En otoño de 1785, un ministro cuáquero llamado Elijah Thompson fue designado por la reunión anual de Filadelfia para investigar preocupaciones sobre prácticas religiosas irregulares en comunidades periféricas. Thompson, un hombre metódico con formación en derecho antes de su conversión a la Sociedad de Amigos, había ganado reputación por resolver complejas disputas eclesiásticas con diplomacia y principio inquebrantable. Se me encomendó examinar los informes preocupantes de prácticas similares a las católicas que involucraban reliquias y veneración de santos que habían infiltrado incluso nuestras reuniones cuáqueras, escribió Thompson en su diario, ahora preservado en la colección sellada de la Sociedad Histórica de Pensilvania. Tales idolatrías van en contra de nuestra creencia en la comunión directa con lo divino. Sin embargo, varias casas de reunión habían adquirido objetos especiales que supuestamente. Surgió un patrón inquietante. Los milagros más dramáticos involucraban testigos que tenían alguna conexión, por tenue que fuera, con la familia Whitmore o sus asociados. Thompson comenzó a sospechar de un esquema deliberado para fabricar no solo las reliquias, sino también los milagros atribuidos a ellas. Ciertas personas aparecían repetidamente en diferentes comunidades, dando testimonio de eventos maravillosos antes de trasladarse a otro lugar. Cuando se rastreaban sus movimientos, formaban una red con la propiedad de los Whitmore en el centro. A medida que la investigación de Thompson se intensificaba, comenzaron a ocurrir sucesos extraños. Objetos desaparecían de su alojamiento, correspondencia no llegaba a sus destinatarios y, lo más inquietante, la evidencia que había recopilado, notas, testimonios y documentación de inconsistencias, desapareció de su baúl cerrado mientras dormía en una posada a la orilla del camino. En febrero de 1786, Thompson regresó a Filadelfia para presentar sus hallazgos al comité de la reunión anual que había encargado su investigación. La noche antes de su presentación asistió a una cena en casa de un respetado anciano cuáquero. Durante la comida, Thompson se enfermó violentamente. Los médicos diagnosticaron envenenamiento. Aunque la fuente nunca se identificó, sobrevivió, pero quedó debilitado durante meses, obligándolo a detener temporalmente la investigación.
Durante la convalecencia de Thompson, un nuevo personaje entró en la narrativa, uno que finalmente ayudaría a revelar el verdadero horror del negocio de la familia Whitmore, Daniel Foster. El aprendiz parcialmente iniciado en los secretos familiares comenzó a experimentar lo que describió como insoportables ataques de conciencia. Después de presenciar el procesamiento del cuerpo de una niña huérfana de 12 años de un hogar metodista, Foster huyó del complejo Whitmore en plena noche, llevándose un diario en el que había documentado secretamente fechas, nombres y detalles de las actividades de la familia. Foster se dirigió a Filadelfia, donde, después de semanas reuniendo valor, se acercó a Elijah Thompson con su testimonio. El ministro cuáquero, aún recuperándose del envenenamiento, escuchó horrorizado el relato de Foster. El joven temblaba violentamente mientras hablaba, registró Thompson, describió una cámara en el sótano del taller de los Whitmore, donde los cuerpos eran colgados de ganchos como animales faenados, con fluidos corporales drenando en recipientes de colección. Habló de herramientas especializadas para extraer huesos, músculos y órganos con daño mínimo y de técnicas de preservación usando sal, alcohol y hierbas que permitían mantener el tejido humano con apariencia de vida durante meses o años. Lo más inquietante fue la descripción de Foster sobre la actitud de la familia durante estas actividades: calma, metódica, incluso reverente, como si realizaran ritos sagrados en lugar de profanar restos humanos. Reportó que Nathaniel y Elizabeth Whitmore dirigían regularmente oraciones antes y después de estas sesiones, agradeciendo a Dios por escoger estos cuerpos para su propósito divino y pidiendo bendición para quienes recibirían los regalos sagrados creados a partir de los cuerpos. Armado con el testimonio y diario de Foster, Thompson se preparó para actuar. Sin embargo, antes de presentar esta evidencia a las autoridades, un devastador incendio destruyó su residencia en Filadelfia. Llevándose toda la documentación de Foster, el aprendiz desapareció al día siguiente. Su destino se desconoció hasta que restos parciales, identificados por hebillas de botas únicas, fueron encontrados 3 semanas después en el río Delaware. Indemne, Thompson continuó su investigación con aún más precaución. Ya no mantenía registros escritos y compartía información solo con sus asociados más confiables, desarrollando un elaborado sistema de mensajes codificados y múltiples informantes, reconstruyendo lentamente su caso contra la familia Whitmore. A finales de 1786, Thompson había conectado al menos 27 desapariciones con la operación de los Whitmore e identificado 9 iglesias que, sin saberlo, albergaban restos humanos disfrazados de reliquias sagradas. Lo que aún le faltaba era evidencia física que convenciera a las autoridades escépticas para actuar contra una familia que ya había cultivado poderosas conexiones en toda la sociedad de Pensilvania. La oportunidad para obtener tal evidencia vino de una fuente inesperada. La propia Sarah Whitmore. El invierno de 1787 trajo nevadas inusualmente intensas a Pensilvania, aislando el complejo Whitmore durante semanas. Durante este periodo de reclusión forzada, se profundizaron las fracturas dentro de la familia. Sarah Whitmore, que había mantenido su diario en secreto durante años, comenzó a desmoronarse bajo el peso psicológico de su complicidad. A sus 32 años y soltera, su padre había desalentado a pretendientes que podrían alejarla del negocio familiar y se encontraba atrapada en una pesadilla de su propia creación. Ya no puedo dormir sin ver sus rostros, escribió en diciembre de 1787, los niños me atormentan especialmente. William se ha vuelto algo inhumano en sus entusiasmos. La semana pasada habló de experimentar técnicas de preservación que permitirían comercializar extremidades completas como reliquias intactas. Madre lo alentaba, hablando del potencial de lucro mientras, citando las escrituras sobre la santificación de los vasos sagrados, no puedo soportar mucho más de esto, escribió Sarah. La crisis de conciencia de Sarah coincidió con una escalada en las actividades de la familia. El éxito de sus reliquias infantiles los había envalentonado, especialmente a William, cuyo rol se había expandido a medida que Nathaniel envejecía. Ahora con 27 años,
William había perfeccionado las técnicas de preservación para crear reliquias más convincentes y, por lo tanto, obtener precios más altos. Presionaba para aumentar la producción, argumentando que el hambre espiritual posterior a la revolución creaba un mercado que debían explotar al máximo. Esta aceleración requería más víctimas, aumentando el riesgo de ser descubiertos. William propuso una solución: dirigirse a asentamientos fronterizos remotos, donde las desapariciones atraerían menos atención. Nathaniel, ya mostrando signos de la enfermedad que eventualmente acabaría con su vida, cedió el liderazgo a su hijo menor, a pesar de las objeciones de Thomas de que tal expansión traía peligros innecesarios. En enero de 1788, ocurrieron dos incidentes que desencadenaron la eventual exposición de la familia. Primero, William regresó de un viaje de 2 semanas al oeste de Pensilvania con 3 nuevos sujetos, todos niños de un asentamiento remoto devastado por enfermedades invernales. El procesamiento de estas víctimas en rápida sucesión sobrepasó incluso el eficiente sistema de la familia, obligándolos a almacenar los restos parcialmente preservados en el sótano del taller por más tiempo de lo habitual. Segundo, y más significativo, Sarah Wetmore tomó una decisión fatídica durante un raro viaje sola a Filadelfia para entregar correspondencia y cobrar pagos. Buscó a Elijah Thompson, cuya investigación había conocido a través de la vigilancia familiar sobre posibles amenazas. Su encuentro, realizado en el cuarto trasero de una librería cuáquera, duró más de 3 horas. Las notas codificadas de Thompson, descifradas décadas después, registraron las revelaciones de Sarah. La mujer proporcionó confirmación de todas las sospechas y mucho más allá de lo imaginable. La operación familiar era más extensa de lo documentado previamente. Se estimaban más de 70 víctimas adultas y más de 20 niños desde el inicio, con métodos detallados de procesamiento y una red de distribución, incluyendo los nombres de funcionarios de la iglesia participantes. La cámara subterránea bajo el taller principal contenía restos en diversas etapas de procesamiento, junto con muestras archivadas de todas las víctimas. Pequeñas porciones preservadas se mantenían como referencia de control de calidad, etiquetadas con nombres y fechas. Sarah aceptó ayudar a Thompson a obtener evidencia física, proporcionándole un mapa dibujado a mano del complejo del taller, incluyendo la entrada oculta a la cámara subterránea. También reveló la existencia de un registro mantenido por Elizabeth Wetmore que documentaba cada adquisición y distribución desde que comenzó el negocio. Un registro meticuloso de décadas de horror que proporcionaría evidencia irrefutable si se obtenía. Sé que me condeno al revelar estas cosas, dijo Sarah a Thompson. No espero misericordia en este mundo ni en el siguiente, pero los rostros de los niños no me dan paz. Y no puedo permitir que más inocentes alimenten el trabajo impío de mi familia. Thompson, reconociendo tanto el valor como el riesgo de la información de Sarah, arregló que se quedara con contactos cuáqueros de confianza en lugar de regresar al complejo Whitmore. Esta decisión, aunque bien intencionada, aceleró el enfrentamiento inminente. Cuando Sarah no regresó según lo previsto, William Wetmore sospechó de inmediato de una traición. Según la confesión posterior de Thomas Wetmore, la familia celebró un tenso consejo al darse cuenta de la deserción de Sarah. William estaba fríamente furioso, caminando de un lado a otro mientras sugería cursos de acción cada vez más violentos. Nathaniel, debilitado por su enfermedad, permanecía encorvado en su silla, murmurando ocasionalmente oraciones o pasajes bíblicos sobre Judas y la traición. Elizabeth mantenía la calma, enumerando metódicamente las vulnerabilidades que la ausencia de Sarah creaba y la evidencia que debía ser eliminada. Thomas argumentó a favor de huir, abandonando el taller y comenzando uno nuevo en otro lugar, pero William no aceptaba rendirse del negocio que consideraba su derecho de nacimiento. La familia decidió una estrategia de 2 frentes. William seguiría a Sarah para eliminar la amenaza inmediata, mientras que Elizabeth supervisaría la reubicación de los materiales más incriminatorios a un lugar secundario, una mina abandonada en el borde oeste de la propiedad que años antes se había convertido en almacén.
Lo que no sabían era que Thompson ya había comenzado a reunir una coalición de autoridades para actuar según la información de Sarah. Reconociendo que los oficiales locales podrían incluir aliados de los Whitmore, Thompson acudió a los miembros más influyentes de la reunión anual de Filadelfia, quienes a su vez involucraron a contactos de confianza dentro del recién formado gobierno estatal para el 12 de febrero de 1788. Había un plan para asaltar el complejo Whitmore y recolectar evidencia de sus crímenes. La noche antes del asalto planificado, una tormenta de nieve azotó el condado de Chester, dificultando el viaje y las comunicaciones, temiendo que el retraso diera tiempo a los Whitmore para destruir evidencia. Thompson tomó la decisiva decisión de proceder con un grupo más pequeño en lugar de esperar mejores condiciones. Partió de Filadelfia con 6 hombres armados, incluyendo 2 alguaciles y 4 voluntarios cuáqueros comprometidos a poner fin a las atrocidades de los Whitmore. Lo que siguió fue descrito por múltiples fuentes como la noche del descubrimiento profano, un encuentro con la depravación humana que perseguiría a todos los involucrados por el resto de sus vidas. El 13 de febrero de 1788 llegó con vientos aullantes que arrastraban la nieve horizontalmente a través del campo de Pensilvania. Elijah Thompson y su pequeño grupo llegaron a las afueras de la propiedad Whitmore poco después del anochecer, sus linternas luchando contra la oscuridad y la nieve giratoria, se acercaron a pie, siguiendo el mapa de Sarah hacia el taller en lugar de la casa principal. Nos movíamos como fantasmas a través de la tormenta, escribió James Pearson, uno de los voluntarios cuáqueros, en un relato sellado junto con los registros de Thompson. El viento ocultaba nuestro acercamiento, pero también impedía escuchar la actividad dentro de los edificios. Las ventanas del taller brillaban con la luz de las linternas a pesar de la hora tardía, una señal ominosa de que nuestra llegada podría no ser inesperada. Los hombres se posicionaron alrededor de la estructura, con Thompson y los 2 alguaciles acercándose a la puerta principal mientras los demás cubrían posibles rutas de escape. Su plan era asegurar rápidamente a cualquier ocupante y luego localizar la entrada oculta a las cámaras subterráneas que Sarah había descrito. Thompson golpeó con firmeza, anunciando asuntos oficiales, tras un momento de silencio. La puerta se abrió revelando a Thomas Wedmore, su alta figura silueteada contra la luz interior del taller. No mostró sorpresa por nuestra presencia, registró Pearson, sus ojos recorrieron nuestro pequeño grupo como si contara. Luego se hizo a un lado con una calma inquietante, invitándonos a entrar si era necesario. Inmediatamente sentí que algo estaba terriblemente mal. Su actitud no reflejaba el pánico del descubrimiento, sino la resignación compuesta de un hombre que había preparado este momento. Dentro, el piso principal del taller parecía como cualquier espacio de un artesano, herramientas colgadas con precisión, artículos religiosos parcialmente terminados sobre los bancos de trabajo, y el olor a virutas de madera y barniz flotando en el aire. Thomas estaba de pie con las manos entrelazadas frente a él, respondiendo a las preguntas directas de Thompson con monosílabos, mientras sus ojos se dirigían continuamente hacia un gran armario en la pared lejana. Siguiendo esta mirada, él alguacil William Bradford se acercó al armario y lo encontró desbloqueado. Dentro, en lugar de herramientas o suministros, descubrió una bolsa de terciopelo negro que contenía lo que parecía ser un dedo humano preservado. Tras este hallazgo, la actitud de Thomas Wedmore cambió. Bradford testificó más tarde, se arrodilló, murmurando lo que sonaban como oraciones o confesiones, al ser cuestionado sobre otros miembros de la familia. Reveló que su padre yacía enfermo en la casa principal, mientras que su madre y su hermano William habían partido horas antes con varios baúles grandes rumbo al borde occidental de la propiedad. Thompson envió de inmediato a 2 hombres para interceptar a Elizabeth y William, mientras él y el resto del grupo presionaban a Thomas para que revelara la entrada a la cámara subterránea. Tras una resistencia inicial, Thomas los condujo a un banco de trabajo que, al deslizarlo, reveló una trampilla en el piso del taller. El olor que surgió de esa abertura nos golpeó como un golpe físico. Pearson escribió: una miasma de conservantes químicos mezclados con el inconfundible hedor a descomposición humana.
Thomas encendió una linterna y nos guió por estrechas escaleras de madera hacia la oscuridad que parecía engullir la luz. Lo que encontramos abajo supera mi capacidad de describir sin comprometer la paz de mi alma. Pero la verdad debe registrarse, por abominable que sea, escribió Pearson. La cámara subterránea se extendía bajo el taller y más allá, con una serie de habitaciones excavadas en la tierra y reforzadas con vigas de madera. El primer espacio contenía bancos de trabajo similares a los de arriba, pero los instrumentos sobre ellos estaban claramente diseñados para precisión quirúrgica más que para carpintería. Contenedores de vidrio de varios tamaños contenían líquidos cuyos propósitos los hombres no se atrevían a contemplar. Un gran desagüe en el centro del piso de piedra conducía a un sistema de canales que desaparecía en las paredes. Todo estaba meticulosamente organizado, informó Bradford. Cuadernos con procedimientos detallados se encontraban junto a instrumentos quirúrgicos dispuestos por tamaño y propósito. Un volumen abierto en una página recientemente utilizada mostraba dibujos de anatomía humana con secciones específicas resaltadas y anotadas con instrucciones de preservación. La habitación adyacente reveló el verdadero horror de la operación Whitmore. Allí, 3 cuerpos en diversas etapas de procesamiento colgaban suspendidos de ganchos de hierro en las vigas del techo. 2 adultos, un hombre y una mujer, y un niño estimado de 9 o 10 años, cada uno había sido parcialmente diseccionado con precisión quirúrgica. Sus restos tratados con conservantes que daban a los tejidos expuestos una apariencia cerosa y antinatural. Lo más perturbador fue la tercera cámara, que Thomas llamó con voz hueca, el archivo. Estanterías de piso a techo cubrían las 4 paredes, con cientos de pequeñas cajas de madera, cada una etiquetada meticulosamente con nombres, fechas y ubicaciones. La inspección aleatoria reveló que cada caja contenía un fragmento humano preservado, un pedazo de hueso, un trozo de piel, un pequeño órgano o muestra de tejido, mantenido como catálogo de referencia de todos los santos que los Whitmore habían creado y distribuido. En el centro de esta sala había una gran mesa de madera con el libro contable de Elizabeth Wedmore, el registro comercial que Sarah había descrito. Thompson escribió. Este enorme volumen documentaba en fríos términos comerciales la adquisición de víctimas, el procesamiento de sus restos y la distribución de las reliquias resultantes a iglesias en toda la costa este. Cada entrada incluía el precio pagado, la iglesia receptora y notas sobre la proveniencia fabricada proporcionada a los compradores. Thomas Whitmore, aparentemente resignado a su destino, reveló que la operación había procesado 79 adultos y 22 niños desde su inicio en 1745. La familia había suministrado reliquias a más de 40 iglesias en 7 estados, generando riqueza que había sido cuidadosamente blanqueada a través de negocios legítimos y propiedades. Cuando se le preguntó cómo seleccionaban a sus víctimas, la respuesta de Thomas heló a los investigadores. Madre tenía el discernimiento, podía sentir quiénes producirían las reliquias más poderosas, los verdaderamente devotos, los inocentes, aquellos cuyo sufrimiento los purificaba para un propósito sagrado. Enseñó a William a ver lo mismo, observaban en reuniones de iglesia, en avivamientos, identificando a quienes su carne podría traer milagros. La investigación de las cámaras subterráneas continuó durante horas, con los hombres documentando sus hallazgos tan minuciosamente como su estado alterado lo permitía. Al acercarse el amanecer, un alboroto desde arriba los hizo regresar al nivel del taller, donde encontraron a los 2 hombres enviados a interceptar a Elizabeth y William Wedmore. Uno estaba gravemente herido, sangrando por una profunda cuchillada en el hombro. William Wedmore luchó como poseído, informó el hombre herido. Los encontramos en la mina abandonada, como Thomas había indicado, transfiriendo cajas de un carro a la entrada. Cuando confrontados, Elizabeth intentó razonar con nosotros, ofreciendo dinero a cambio de nuestro silencio. Mientras William se movía detrás, golpeó sin advertencia, con la precisión de un carnicero. Mi compañero está muerto. Su garganta cortada antes de que pudiera intervenir, relató Pearson. Los Whitmore huyeron al bosque con lo que pudieron llevar. Se organizó una cacería más amplia al amanecer.
enviando mensajeros a las autoridades de los condados vecinos. Nathaniel Whitmore fue hallado en la casa principal, demasiado debilitado por la enfermedad para haber participado en las actividades recientes, no ofreció resistencia al ser detenido, alternando entre justificaciones religiosas para el trabajo de su familia y aparente confusión sobre su entorno. La búsqueda de Elizabeth y William Whitmore continuó durante 3 días antes de alcanzar su macabro desenlace. Sus cuerpos fueron encontrados en una pequeña cabaña de caza a 12 millas de la propiedad familiar, dispuestos lado a lado sobre un altar rudimentario construido con materiales locales. Ambos habían consumido veneno tras aparentemente realizar algún tipo de ritual cuya naturaleza exacta sigue siendo incierta. Notas halladas en la escena sugerían que creían que sus muertes consagrarían las reliquias restantes que habían logrado salvar durante su escape. Thomas Whitmore fue juzgado en Filadelfia en abril de 1788. El procedimiento se llevó a cabo con un secreto inusual debido a la naturaleza sensacional y perturbadora de los crímenes. Fue ahorcado el 7 de mayo de 1788 tras proporcionar una confesión completa que corroboraba la evidencia física hallada en la propiedad familiar. La cuestión más difícil para las autoridades fue cómo manejar los cientos de restos humanos que habían sido distribuidos como reliquias a iglesias desprevenidas. La decisión, tomada tras largas deliberaciones que involucraron tanto autoridades gubernamentales como religiosas, priorizó prevenir el pánico público y la desilusión religiosa sobre la divulgación completa. Las secuelas de la horrible empresa de la familia Whitmore presentaron desafíos sin precedentes para las autoridades civiles y religiosas en los jóvenes Estados Unidos. La verdad completa amenazaba con socavar la fe pública en las instituciones religiosas en un momento en que dicha fe era considerada esencial para los cimientos morales de la nueva nación. Tras consultar con líderes de varias denominaciones, se llegó a una decisión que daría forma a cómo este oscuro capítulo sería recordado, o más bien deliberadamente olvidado. Determinamos que los fieles debían ser protegidos de un conocimiento que podría devastar sus fundamentos espirituales, escribió el juez William Bradford en un memorando sellado al gobernador de Pensilvania. Las iglesias que habían participado sin saberlo en esta abominación no debían cargar con la vergüenza pública ni perder la confianza de sus congregaciones. Por lo tanto, todos los registros de esta investigación se sellarían por un periodo no menor a 100 años, y los funcionarios involucrados estaban obligados al silencio por juramento. Las iglesias que habían comprado reliquias de los Whitmore fueron informadas en privado de su verdadera naturaleza. Cada institución recibió la opción de recoger silenciosamente los restos humanos para un entierro cristiano adecuado en tumbas sin marcar, o permitir que los líderes de la iglesia manejaran el asunto con absoluta discreción. Según el informe final de Thompson, la mayoría eligió la segunda opción, sin querer involucrar siquiera a los discretos representantes gubernamentales en lo que se consideraba una profanación profunda de sus espacios sagrados. Lo que las autoridades no pudieron anticipar fue cuántos líderes de iglesia optaron por una tercera opción, una que refleja los aspectos más oscuros de la psicología humana y la convicción religiosa. De las 43 iglesias identificadas en el libro contable de Elizabeth Whitmore, los registros históricos sugieren que al menos 17 eligieron retener los restos humanos, continuando presentándolos como reliquias auténticas mientras conocían su verdadero origen. La justificación ofrecida por estos clérigos era perturbadora en su pragmatismo. Varios expresaron la opinión de que, dado que los milagros asociados con estos restos ocurrieron independientemente de su procedencia, quizás Dios había santificado a estas pobres víctimas a través de su sacrificio involuntario. Otros hablaron más prácticamente de las donaciones, la mayor asistencia y el prestigio mejorado que sus iglesias habían ganado mediante la posesión de estas poderosas reliquias. Renunciar a estas ventajas, argumentaban, dañaría más a sus congregaciones que continuar con la decepción. Thompson, un hombre de principios morales inquebrantables, encontró esta lógica abominable.
Sus últimos esfuerzos se centraron en crear un registro confidencial de cada víctima de los Whitmore cuya identidad pudiera establecerse, junto con la ubicación de sus restos, si se conocía. Este documento, destinado a garantizar que estos individuos no fueran completamente borrados de la historia, se incluyó en los registros sellados con instrucciones de que se utilizara para proporcionar una conmemoración adecuada cuando la verdad pudiera finalmente ser reconocida. La propiedad Whitmore fue incendiada hasta los cimientos, oficialmente registrado como un accidente, aunque múltiples relatos sugieren que fue deliberadamente provocada por autoridades locales para eliminar cualquier evidencia restante de los horrores ocurridos allí. La tierra fue reclamada por el Estado y eventualmente dividida y vendida a familias que no conocían nada de su historia. Sarah Whitmore, cuyo valor ayudó a exponer los crímenes de su familia, recibió una nueva identidad y fue trasladada a Boston, donde vivió bajo protección cuáquera hasta su muerte en 1823. Su diario, mantenido hasta sus últimos días, revela a una mujer atormentada por la culpa, pero determinada a honrar a las víctimas a través de una vida dedicada a obras de caridad, especialmente para beneficiar a niños huérfanos. No puedo deshacer lo que mi familia causó, escribió en su última entrada, pero cada niño que ayudé a la seguridad y educación se levanta contra la oscuridad que creamos. He vivido 40 años intentando equilibrar escalas que nunca pueden estar realmente equilibradas. Voy a mi juicio sin esperar misericordia. Solo con la esperanza de que aquellos a quienes dañamos hayan encontrado la paz que les robamos. Se suponía que la evidencia física de los crímenes de la familia Whitmore, las herramientas quirúrgicas, fórmulas de preservación y aparatos del taller, había sido destruida después del juicio. Sin embargo, persistieron los rumores sobre. Durante décadas, ciertos objetos fueron conservados silenciosamente por escuelas de medicina o coleccionistas privados fascinados por las innovaciones técnicas que la familia había desarrollado para la preservación de tejidos. De particular interés para los primeros investigadores médicos eran las técnicas de los Whitmore para mantener la apariencia y flexibilidad de los tejidos humanos preservados, métodos que William Whitmore aparentemente desarrolló a través de años de experimentación macabra. Varios textos médicos de principios del siglo XIX contienen referencias indirectas a procesos de preservación que muestran similitudes sorprendentes con los descritos en los registros del caso Whitmore. Aunque nunca se atribuían directamente a su verdadera fuente, la historia de la familia Whitmore podría haber permanecido completamente enterrada si no fuera por un incendio en el juzgado de Filadelfia en 1879. Al retirar documentos dañados por el agua para su restauración, varios paquetes sellados del caso de 1788 fueron incluidos por error con los registros judiciales normales. Un empleado descubrió porciones de la confesión de Thomas Whitmore y alertó a sus superiores, quienes rápidamente volvieron a sellar los documentos. Sin embargo, los rumores sobre su contenido circularon entre los empleados del juzgado, llegando eventualmente a un reportero del Philadelphia Inquirer. La investigación resultante produjo un relato sensacionalizado que, aunque contenía numerosas inexactitudes, llevó por primera vez el esquema básico de los crímenes Whitmore al conocimiento público. El artículo publicado el 17 de noviembre de 1879, exactamente 134 años después de que Mary Callan se convirtiera en la primera víctima de la familia, generó una breve sensación antes de ser denunciado por líderes religiosos como ficción sensacional y difamación antirreligiosa. Sin acceso a los registros sellados, el reportero no pudo sustentar sus afirmaciones y la historia fue eventualmente retractada bajo presión de líderes eclesiásticos influyentes. Para entonces, la mayoría de las iglesias que habían retenido deliberadamente reliquias Whitmore o bien las habían desechado con la muerte de los clérigos más antiguos, o las habían incorporado tan completamente en la tradición eclesiástica que sus orígenes fueron olvidados incluso por las propias instituciones. La evidencia física de los crímenes de la familia había sido dispersada en tumbas sin marcar, colecciones privadas y relicarios eclesiásticos donde permanecía su verdadera naturaleza, conocida solo por unos pocos.
En 1923, durante renovaciones en el edificio de la Pennsylvania Historical Society, los trabajadores descubrieron un compartimento oculto detrás de una estantería que contenía los registros completos sellados del caso Whitmore, aparentemente colocados allí por Elijah Thompson como seguro contra la destrucción de los registros oficiales. El director de la sociedad, reconociendo la importancia histórica de los documentos, tomó la controvertida decisión de preservarlos manteniendo su confidencialidad. Fueron catalogados bajo un título inocuo y restringidos a investigadores calificados con permiso especial. A través de este acceso cuidadosamente controlado, los historiadores comenzaron a reconstruir el verdadero alcance de la operación de la familia Whitmore y su impacto duradero en la práctica religiosa estadounidense. El aspecto más perturbador de estas investigaciones posteriores fue la confirmación de que restos humanos procesados por los Whitmore continuaban existiendo en colecciones eclesiásticas bien entrado el siglo XX, algunos posiblemente hasta el presente. Una encuesta discreta realizada en 1967 identificó 11 iglesias en el este de Estados Unidos que aún poseían objetos coincidentes con las descripciones del libro contable de Whitmore, aunque la mayoría de los líderes eclesiásticos actuales desconocían su origen. Al ser confrontados con evidencia de su verdadera naturaleza, las reacciones variaron desde cooperación horrorizada hasta negación absoluta y negativa a investigar más. La Harmony Meeting House, donde los Whites alguna vez adoraron, aún se mantiene, aunque la congregación se disolvió a principios del siglo XIX. El sencillo edificio de piedra fue reutilizado como lugar de encuentro comunitario, luego como escuela, antes de ser abandonado en la década de 1930. Los residentes locales informan de una inusual renuencia a acercarse al edificio después del anochecer, con muchos afirmando experimentar una profunda sensación de inquietud al pasar por la propiedad. Quizá el legado más inquietante de la familia Whitmore no reside en los restos físicos de sus víctimas, sino en el impacto psicológico de su engaño, la noción de que objetos de devoción, manejados con reverencia y considerados canales del poder divino, podrían en realidad ser producto de asesinatos en serie, crea una profunda disonancia cognitiva para quienes confrontan esta historia. Plantea preguntas incómodas sobre la naturaleza de la fe, el poder de la creencia y la capacidad humana de autoengaño en servicio de los resultados deseados. Si te ha cautivado este oscuro capítulo de la historia religiosa estadounidense, tómate un momento para dar like a este video y suscribirte a nuestro canal. Nuestra comunidad de buscadores de misterios crece con cada nuevo miembro, y tu apoyo nos permite continuar descubriendo estos horrores históricos ocultos. ¿Qué otros secretos podrían esconderse en la historia de tu iglesia local? Comparte tus pensamientos en los comentarios. El caso Whitmore también nos obliga a confrontar la inquietante realidad de que los milagros atribuidos a estas reliquias fraudulentas fueron reportados por testigos aparentemente confiables. Los relatos contemporáneos describen curaciones, visiones y otros fenómenos experimentados por individuos sin conexión con la conspiración Whitmore y sin aparente motivo para fabricar tales afirmaciones. ¿Fueron meramente el poder de la sugestión y la coincidencia? ¿O la creencia sincera crea su propia realidad independientemente de la verdadera naturaleza del objeto físico? Las implicaciones filosóficas se extienden mucho más allá de este caso histórico. En 1992, se utilizó radar de penetración terrestre para examinar la antigua propiedad Whitmore, revelando anomalías consistentes con cámaras subterráneas y lo que parecía ser un pozo minero rellenado. Una investigación arqueológica limitada confirmó la existencia de estructuras coincidentes con las descripciones del registro histórico, aunque no se recuperaron restos humanos. Los propietarios actuales, perturbados por estos hallazgos, se negaron a permitir excavaciones adicionales, y el sitio fue reelevado y marcado como históricamente significativo, pero no abierto al público. La última reliquia verificada de los Whitmore fue retirada de una pequeña iglesia luterana en el oeste de Pensilvania en 2005, cuando trabajos de renovación expusieron un compartimento oculto detrás del altar que contenía una pequeña bolsa de terciopelo y una carta de 1788,
el pastor de la iglesia, al enterarse del probable origen del objeto, dispuso pruebas de ADN que confirmaron que se trataba de tejido humano. Los restos recibieron un entierro adecuado en el cementerio de la iglesia, con un sencillo marcador que decía, niño desconocido de Dios, finalmente en paz. En cuanto a la casa familiar de los Whitmore, la propiedad cambió de manos varias veces tras la confiscación por parte del Estado y su eventual venta. La zona donde alguna vez estuvo el taller permaneció sin desarrollar, ya que los sucesivos propietarios reportaron que los cultivos allí plantados no prosperaban y el ganado se negaba a pastar en esa sección particular de tierra. La leyenda local sostiene que en ciertas noches de otoño, especialmente alrededor del 17 de noviembre, se puede ver el contorno del taller brillando tenuemente en la oscuridad, aunque ninguna estructura física haya estado allí durante más de 2 siglos. Si este oscuro relato de explotación religiosa y asesinato te ha estremecido, compártelo con alguien que aprecie el horror histórico. Pulsa el botón de me gusta para apoyar nuestra exploración continua de los terrores ocultos de América y suscríbete para no perder futuras investigaciones sobre las sombras del pasado de nuestra nación. ¿Qué secretos siniestros podrían estar escondidos en la historia de tu comunidad? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. El legado más duradero del caso Whitmore puede ser las preguntas que plantea sobre cómo construimos y mantenemos las narrativas históricas. La supresión deliberada de esta historia por parte de autoridades gubernamentales y religiosas demuestra cómo verdades incómodas pueden ser sistemáticamente borradas de la memoria pública cuando amenazan instituciones establecidas o creencias apreciadas. Sirve como recordatorio de que lo que conocemos como historia a menudo no representa la verdad completa del pasado, sino la versión de los hechos que los intereses poderosos han permitido que sobreviva. Para las víctimas de la familia Whitmore, los hombres y mujeres devotos cuyos cuerpos fueron violados después de la muerte, y especialmente los niños inocentes cuyas vidas fueron truncadas para alimentar esta macabra empresa, quizás la mayor injusticia no fue solo su asesinato, sino la eliminación de sus historias. Murieron 2 veces, primero a manos de sus asesinos, y luego nuevamente cuando sus identidades fueron deliberadamente ocultadas para proteger la reputación institucional. Al concluir este oscuro capítulo de la historia religiosa estadounidense, debemos recordar que en algún lugar del este de Pensilvania, tumbas sin marcar contienen restos parciales de aquellos que involuntariamente se convirtieron en santos a través del terrible negocio de los Whitmore. Otros fragmentos de estos mismos individuos podrían descansar todavía en relicarios de iglesias, venerados por los fieles que desconocen sus verdaderos orígenes. La separación física de estos restos sirve como poderosa metáfora de cómo la historia misma se fragmenta, piezas preservadas aquí, porciones ocultas allá, la verdad completa nunca ensamblada del todo. La próxima vez que entres a una iglesia antigua y veas una reliquia en exhibición, quizá te preguntes sobre su verdadero origen. En ese momento de cuestionamiento, rindes homenaje a aquellos cuyas historias estuvieron a punto de perderse en el olvido deliberado de la historia. Al recordar a las víctimas de la familia Whitmore, afirmamos que ninguna reputación institucional es más valiosa que la verdad, sin importar cuán perturbadora pueda ser. Este misterio nos muestra los aspectos más oscuros de la naturaleza humana disfrazados de devoción espiritual. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado o todavía hay reliquias de iglesia escondiendo secretos oscuros? Deja tu comentario abajo. Si disfrutaste este relato y quieres más historias de horror como esta, suscríbete, pulsa la campana de notificaciones y compártelo con alguien que ame los misterios.